Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Adrián y crecí en un pueblo de Veracruz donde cualquiera tiene una historia de miedo a la mano. Desde niño las escuché en reuniones familiares, en la tienda, en la banqueta. Yo asentía, pero no creía. Nunca vi nada raro, nadie cercano a mí tampoco, y terminé pensando que las casas embrujadas eran solo una forma de hacer menos aburridas las noches. En 2019 me quedé sin trabajo en la ciudad y tuve que regresar a Córdoba. Mi tía Julia me prestó un cuarto, pero el espacio era mínimo y la convivencia pesada. Yo necesitaba un lugar propio, baratísimo, aunque fuera incómodo. Una tarde, mientras guardaba platos, mi tía dijo sin verme: si no eres miedoso, pregunta por la casa de la calle Magnolia. La conocía, frente al mercado, fachada vieja, portón azul oxidado, paredes descarapeladas. No estaba en ruinas, pero siempre sola. Nadie se paraba a platicar en esa banqueta, ningún puesto ambulante se instalaba enfrente. Era como si la cuadra entera rodeara la casa sin tocarla. Había versiones para todos los gustos. Que ahí se colgó un hombre, que en los 90 fue casa de seguridad, que adentro se escuchaban pasos cuando la calle quedaba vacía. Ninguna historia traía nombres ni fechas. Esa falta de detalles me hizo creer que todo eran exageraciones. Un vecino me consiguió el número del dueño. Don Ricardo vivía en Puebla y sonaba más cansado que asustado. Si te quieres meter, dame lo que puedas, me dijo por teléfono. Solo procura que no se metan malvivientes. Yo ya no quiero saber de esa casa. El precio era casi simbólico. Al día siguiente tenía las llaves. Entré cerca del mediodía. El pasillo olía a encierro y a pared húmeda. Al fondo había un patio de cemento con un árbol seco y un lavadero pegado al muro. A un lado, la sala y 3 cuartos. Los muebles viejos seguían ahí, cubiertos con sábanas grises. Parecía que alguien se había ido con prisa, dejando todo en pausa. Elegí el cuarto que daba al patio. La primera noche casi no dormí, pero por incomodidad, no por miedo. El techo crujía, los perros ladraban lejos, un camión pasó por la avenida. Todo tenía explicación. La tercera noche desperté sin saber por qué. La habitación estaba en penumbra. Antes de moverme escuché pasos en el pasillo. Alguien venía arrastrando los pies, despacio, hasta detenerse justo frente a mi puerta. Eran tan claros que conté cada pisada. Entonces recordé que yo era el único con llaves. El portón estaba cerrado por dentro con cadena y candado. Encendí la luz, abrí la puerta y revisé la casa. Sala, cocina, patio. No había ventanas forzadas ni puertas mal cerradas. Me repetí que habría estado soñando. Aún así, tardé mucho en volver a dormir. A partir de esa noche empezaron los detalles. Dejaba la puerta de la sala entornada y amanecía abierta. El lavadero aparecía lleno de agua limpia aunque yo no hubiera tocado la llave. Un vaso que dejaba en la mesa amanecía en el fregadero. Cosas que podían culparse al descuido, pero que solo ocurrían de madrugada. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, descubrí algo que no había visto. En el muro del fondo, casi del mismo color, había una puerta angosta oculta detrás de un ropero viejo recargado ahí. Me costó trabajo mover el mueble. Detrás apareció una puerta sin chapa, asegurada solo con un gancho oxidado. Al abrirla, un aire frío salió de golpe. Era un cuarto sin ventana, más estrecho que los demás. No tenía muebles. En el piso se veían marcas rectangulares más claras, huellas de cosas que estuvieron ahí mucho tiempo. Del techo colgaba una extensión eléctrica. En las paredes quedaban sombras de manchas mal borradas. No había cajas ni triques. Era un espacio oculto sin función aparente. No aguanté más de un minuto ahí. Cerré, puse el gancho y regresé al patio con la sensación clara de que acababa de meterme donde no debía. Desde esa tarde la casa se sentía distinta, como si alguien hubiera volteado la cara hacia mí. Para no estar encerrado empecé a trabajar con la laptop en una cafetería del centro.
Ahí conocí a Felipe, un ex policía municipal que ahora era guardia. Un día, hablando de rentas, mencioné que vivía en la calle Magnolia. Él dejó el vaso a medio camino. ¿En la casa del portón azul?, preguntó. Asentí. Se quedó callado unos segundos antes de decir: yo entré ahí en un operativo. Esa casa no se quedó sola nomás porque sí. No quería saber más, pero terminé preguntando. Felipe miró alrededor y bajó la voz. A mediados de los 2000 nos llegó un reporte anónimo, explicó. Gente entrando de madrugada, camionetas oscuras, ruido raro. Nos dieron orden de cateo. Éramos como 15. Lo fuerte estaba al fondo. Había un cuarto tapado con muebles. Adentro, colchonetas tiradas, cadenas al piso y recortes de periódicos sobre desaparecidos pegados por dentro de la puerta. El tipo que usaba la casa se había ido horas antes. El expediente se cerró rápido. El barrio prefirió quedarse con la idea de que ahí se oyen cosas. Pesa menos que recordar lo otro. No hizo falta que explicara qué era lo otro. Regresé a Magnolia anocheciendo. La misma puerta, el mismo patio, pero ahora cada mancha en la pared parecía prueba de algo que nadie quiso contar. Cerré bien, dejé la luz de la sala encendida y me acosté sin apagarla del todo. Dormí a ratos, con el cuerpo tenso. En algún momento abrí los ojos con la sensación de que había alguien de pie junto a mi cama. No vi figuras. Lo primero que noté fue el olor, una mezcla de sudor viejo y desinfectante barato, idéntico al de las comandancias improvisadas que vi en los peores años de violencia. Ese olor no tenía por qué estar ahí. Me quedé sentado, sin hacer ruido. El silencio de la casa se sentía espeso. La luz del pasillo se encendió sola. No parpadeó. Se encendió y se quedó fija. No había sensores ni apagadores especiales. Me levanté con las piernas flojas y me asomé. La luz venía del fondo. La puerta del cuarto oculto estaba entreabierta. El gancho colgaba suelto. No pude cruzar el umbral. Me quedé frente a la abertura, con la certeza irracional de que alguien estaba pegado a la pared interior, a la altura de mi rostro, mirándome desde la oscuridad absoluta y conteniendo la respiración. No se escuchaba una sola palabra, pero la piel se me erizó completa. La luz se apagó. Regresé al cuarto caminando hacia atrás. Cerré con seguro y empecé a meter ropa en una mochila. No pensaba esperar a que amaneciera. Cuando abrí de nuevo la puerta, mochila al hombro, algo en la pared me detuvo. A la altura de mis rodillas, junto al marco del cuarto oculto, la pintura estaba raspada en franjas horizontales. No eran golpes fuertes, parecían hechas por manos que se habían deslizado una y otra vez en el mismo punto, como buscando salida. En medio, con tinta casi borrada, había una frase corta. Aquí no era. Sentí un frío distinto. Pensé en la gente que pudo haber estado encerrada ahí, tan cerca de la calle, escuchando la vida normal del barrio sabiendo que esa puerta no los llevaba a ninguna parte. Entendí que lo que pesaba en esa casa no eran figuras transparentes ni muebles que vuelan, sino la huella de muchos miedos reales comprimidos en un cuarto sin ventana. Salí sin revisar nada más. Dejé la luz encendida, el portón apenas asegurado. Solo me detuve para dejar las llaves con mi tía y decirle que no pensaba volver. No le conté lo del operativo ni la frase en la pared. Ella solo asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Un mes después ya estaba otra vez en la ciudad, rentando un cuarto sencillo. Conseguí trabajo en una bodega y la vida, en apariencia, se acomodó. Casi nunca hablo de Magnolia. La gente espera historias de sombras en las fotos o de objetos que se mueven solos, y no sé cómo explicar que lo que más miedo da de esa casa es lo que pasó cuando nadie quería mirar. Aún así, algunas noches, cuando camino por el pasillo rumbo al baño, me descubro pegado a la pared, evitando rozarla. Y hay instantes en que, sin querer, mis ojos bajan solos a la altura de las rodillas, como buscando marcas. Nunca hay nada. Edificio moderno, pintura nueva, vecinos normales. Pero en esos segundos, cuando el pasillo se queda en silencio y el aire parece ponerse más pesado de lo normal, recuerdo el olor de Magnolia y las palabras que leí en la pared.
Entonces entiendo que lo que más miedo me da no es la idea de un espectro siguiéndome, sino saber que casas como esa existieron en todos lados y que muchos nunca pudieron salir para contarlo. Yo tuve la opción de irme. Ellos siguen ocupando, de alguna manera, cualquier lugar que alguien deja, confiado, demasiado tiempo vacío. No estábamos solos. Me llamo Héctor y he pasado casi toda mi vida en la Ciudad de México. No soy alguien fácil de impresionar. Crecí entre historias de aparecidos en vecindades viejas, leyendas de colonia y cuentos que los adultos usaban para espantar a los niños. Siempre pensé que todo eso era una forma de darle sabor a la vida cotidiana, nada más. Pero hubo una casa, una sola, que todavía hoy me cuesta mencionar sin que se me cierre la garganta. Fue en 2011, cuando mi esposa Karina y yo andábamos buscando dónde vivir después de que nació nuestra hija, Sofía. No teníamos mucho dinero, así que las opciones eran limitadas. Un compañero del trabajo me habló de una casa en la zona vieja de Tlalpan, cerca de un callejón empedrado donde casi no pasaban coches. Es antigua, pero grande y barata, me dijo. Eso fue suficiente para que fuéramos a verla. La casa estaba al fondo de un pasillo común con otras dos viviendas, pero se notaba que era la más vieja. Muros gruesos, techo de teja, ventanas de madera con marcos hinchados por la humedad. La fachada estaba descuidada, pero por dentro no se veía tan mal. Un recibidor largo, sala, comedor y, al fondo, un patio pequeño con una pila de cemento. En la planta alta había 3 cuartos y un baño. Lo que me llamó la atención desde el principio fue un cuarto intermedio en la planta baja, sin ventanas, que el dueño describió como bodega. Solo tenía una puerta pesada, de madera, que arrastraba un poco al abrirse. Ahí pueden guardar lo que no usen, nos dijo. Nada más no la dejen abierta, se mete la humedad. El precio era ridículamente bajo. Tanto que Karina me miró con una mezcla de emoción y desconfianza mientras recorríamos la sala. Yo intenté encontrar el truco, goteras, instalaciones rotas, algo. No vi nada grave. Firmamos el contrato esa misma semana. La primera noche no pasó nada extraño, al menos nada que no se pudiera explicar por la edad de la casa. Crujidos en el techo, rechinidos en las puertas, el ruido del viento colándose por rendijas invisibles. Sofía durmió en el cuarto de en medio, nosotros en la recámara principal, mirando el techo mientras nos acostumbrábamos al olor a antigüedad. Los problemas empezaron a la tercera noche. Eran como las 2 de la mañana cuando me despertó la sensación de que alguien caminaba en el pasillo. No eran pasos fuertes, más bien un andar lento, arrastrado. Me quedé inmóvil, pensando que tal vez era Karina camino al baño. Pero ella respiraba a mi lado, profundamente dormida. Escuché el crujido de una tabla, justo afuera de nuestra recámara, y luego un golpecito suave en la pared, como si alguien apoyara la mano o la cabeza. Me levanté despacio, abrí la puerta y asomé la cabeza. El pasillo estaba vacío. La luz del poste de la calle apenas se colaba por la ventana del fondo. Todo parecía normal. Al día siguiente decidí no decir nada. Pensé que era sugestión, que los ruidos se amplificaban por el silencio de la madrugada. Sin embargo, desde esa noche empecé a fijarme más en la casa, como si estuviera esperando que algo se delatara. No tardó mucho. Una tarde, mientras Karina estaba en la cocina y Sofía jugaba en la sala con sus muñecos, escuché que la puerta de la bodega se azotó sola. Fue un golpe seco, tan fuerte que la pared vibró. Pensé que había sido una corriente de aire, aunque no había ventanas abiertas en ese momento. Fui a revisar. La puerta estaba cerrada con el pasador puesto por dentro. Eso fue lo que me detuvo en seco. Yo tenía la costumbre de dejarla abierta porque ahí guardábamos cajas con ropa vieja y algunas herramientas. Para trancar el pasador había que estar adentro, no afuera. Toqué la madera, más por costumbre que por otra cosa. Nadie respondió, claro. Respiré hondo, liberé el pasador y empujé. El aire interior salió denso, frío, con un olor a encierro y humedad tan marcado que se me hizo un nudo en la garganta. Encendí el foco colgante del techo. El interior era simple,
cajas apiladas, una mesa vieja recargada contra la pared y unas repisas donde habíamos dejado cosas que no usábamos. Como siempre. Pero algo estaba distinto. En el piso, justo en el centro del cuarto, encontré uno de los peluches de Sofía, sentado, perfectamente acomodado mirando hacia la puerta. Yo sabía que ese peluche dormía con mi hija todas las noches. No había motivo para que estuviera ahí, y menos colocado de esa manera. Lo tomé y salí con un cosquilleo recorriéndome la espalda. ¿Viniste a dejar esto aquí?, le pregunté a Sofía. Negó con la cabeza, distraída, sin dejar de colorear un cuaderno. Ella no se acercaba a esa puerta. De hecho, parecía evitarla. A partir de ese día, las cosas se volvieron gradualmente más pesadas. Pequeños detalles al principio, llaves del agua abiertas sin que nadie las tocara, focos que parpadeaban únicamente al pasar frente a cierto tramo del pasillo, objetos cambiados de lugar. Lo más desconcertante eran los juguetes de Sofía, aparecían alineados frente a la puerta de la bodega, como si alguien los hubiera colocado en fila mirando hacia adentro. Karina intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero había momentos en que se le notaba el miedo. Sobre todo cuando entrábamos al cuarto de nuestra hija en la madrugada y la encontrábamos profundamente dormida, con los juguetes que yo estaba seguro de haber guardado en la sala. Una noche desperté porque sentí un peso en el pecho. No era la típica sensación de mala postura, era como si alguien se me hubiera sentado encima. Abrí los ojos y, por un instante, juraría que vi una silueta oscura al pie de la cama. No distinguí rasgos, solo la forma de alguien de pie, mirando fijamente hacia mí. Parpadeé y ya no estaba, pero el aire se sentía más frío alrededor de mi cara, como si algo se hubiera acercado demasiado. Me incorporé empapado en sudor. Karina se movió, medio despierta. «Otra vez está soñando», murmuró, sin abrir los ojos. No le contesté. No fue un sueño. Al día siguiente, en el trabajo, se me ocurrió hablar de la casa con una compañera que llevaba muchos años viviendo en la zona. Cuando mencioné la dirección, su expresión cambió. No fue sorpresa exagerada, fue un gesto breve, contenido, pero suficiente. «Ahí vivió una señora sola muchos años», me dijo. «Dicen que perdió la cabeza cuando se le murió un hijo chiquito. Después de eso casi nadie duraba en esa casa». Intenté bromear, minimizar lo que me contaba, pero algo en la manera en que lo dijo me dejó inquieto. No eran chismes de cantina, era una afirmación lanzada con la seriedad de quien no quiere ahondar en el tema. Esa misma tarde, al regresar, encontré la puerta de la bodega abierta de par en par. Yo recordaba haberla dejado cerrada por la mañana. Dentro, la escena era diferente, nuestras cajas habían sido movidas, como si alguien hubiera estado revisando entre ellas. En la pared del fondo, que hasta entonces estaba cubierta parcialmente por la mesa, se alcanzaba a ver un recuadro ligeramente más claro, marcando el contorno de algo que ya no estaba. Como si antes hubiera habido ahí una puerta tapada con yeso. Lo que más me heló no fue eso, sino algo en el piso. Sobre el cemento, junto a la pared, había marcas alargadas, paralelas, como trazos hechos con uñas o con algo filoso, repetidos una y otra vez, en la misma dirección. Era evidente que alguien había ejercido fuerza contra el muro desde el interior, antes de que lo sellaran. Sentí que el estómago se me volteaba. No entendía bien qué estaba viendo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí de ahí y cerré con llave. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba a alguien detrás de ese muro, golpeando, raspando, intentando salir. En la madrugada escuché algo peor que pasos, una especie de lamento apagado, casi imperceptible, que parecía venir del piso de abajo. No era la televisión, no era la calle. Era un sonido tan bajo que, para escucharlo, tuve que contener la respiración. Me levanté sin encender la luz y fui hasta el pasillo. Desde ahí se alcanzaba a ver la línea de luz que se colaba por debajo de la puerta de Sofía. Todo parecía en orden. Pero el lamento seguía, constante, como una frase repetida en voz cansada, desde el lado donde estaba la bodega. No fui capaz de acercarme. Me quedé de pie, inmóvil, hasta que el sonido cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una válvula invisible.
Al día siguiente, Karina me dijo que ya no se sentía tranquila, que desde hacía semanas tenía la sensación de que alguien la observaba cuando estaba sola en la planta baja. Se le erizaba la piel al pasar frente a la bodega, incluso con la puerta cerrada. Empezó a presentar insomnio, y Sofía se despertaba llorando diciendo que la señora no la dejaba dormir, aunque nunca supo describirla del todo. Tomamos la decisión de irnos. No había mucho que pensar. Preferíamos endeudarnos en otro lugar que seguir viviendo ahí. Mientras empacábamos, la casa pareció reaccionar, como si entendiera que la estábamos abandonando. Las últimas 2 noches fueron las peores. Escuchábamos arrastres de muebles cuando ya todo estaba vacío, golpes leves en paredes donde antes no se oía nada, la llave de la pila del patio abriéndose sola a medianoche. La puerta de la bodega amanecía abierta aunque la dejáramos cerrada con seguro. El día que nos mudamos, yo fui el último en salir. Karina y Sofía ya estaban en el coche, con las cajas principales. Quise hacer un recorrido final, revisando que no quedara nada. Al llegar al pasillo, frente a la bodega, noté algo nuevo. La puerta estaba entornada. Yo estaba plenamente seguro de haberla dejado bien cerrada apenas unos minutos antes. Por una mezcla de terquedad y miedo, la empujé. El foco del techo estaba apagado, pero la luz que entraba desde el pasillo alcanzaba para ver el interior casi vacío. Casi. En el piso, en la misma posición en que lo encontré la primera vez, estaba el peluche de Sofía, sentado, perfectamente acomodado, mirando hacia mí. Junto a él, sobre el cemento, alguien había escrito con lo que parecía tierra húmeda una frase corta, irregular, pero legible. No se vayan. No había marcas de zapatos, no había rastros que explicaran cómo se había formado ese mensaje. Sentí un frío intenso subir desde los pies hasta la nuca. No quise acercarme más. Apagué el foco sin entrar, cerré con fuerza, pasé la llave y salí de la casa sin mirar atrás. Desde entonces hemos vivido en lugares normales, con ruidos normales y problemas normales. Nunca volvimos a hablar mucho del tema. Sofía apenas recuerda esa etapa, o eso dice. A veces, cuando la casa donde vivimos ahora se queda en silencio y el refrigerador se apaga unos segundos, siento la misma tensión pesada que sentía en aquella bodega, como si alguien aprovechara ese instante de quietud para acercarse. Lo peor es que, en una carpeta vieja de mi celular, todavía conservo una grabación que hice una de esas noches en la casa de Tlalpan, por curiosidad. Puse el teléfono en el pasillo, apuntando hacia la bodega y lo dejé grabando mientras dormíamos. Nunca tuve el valor de borrar el archivo. De vez en cuando no logro conciliar el sueño, le subo todo el volumen y lo escucho con audífonos. Primero solo están los ruidos habituales, mi voz a lo lejos, el rechinido de un colchón, un coche que pasa en la calle. Luego, después de varios minutos, se escucha claramente algo más. Una voz ajena. Femenina. Cansada. Repite mi nombre, muy bajo, una y otra vez, como si todavía estuviera ahí, esperando que alguien vuelva a abrirle la puerta. La casa 14. Me llamo Adrián y desde hace años no puedo dormir con la puerta de un cuarto abierta. No es exageración ni manía, todo empezó en 2017, cuando compré una casa barata en la periferia de Guadalajara pensando que por fin iba a tener algo propio. Era una construcción vieja, de un piso, en una colonia llena de talleres, loncherías y fachadas deslavadas. La mía era el número 14, portón metálico, cochera, un pasillo angosto y 3 cuartos al fondo. El precio era tan bajo que le pregunté al agente inmobiliario si había algún problema. Solo se encogió de hombros y dijo que el dueño quería vender rápido. Yo estaba cansado de pagar renta y no tenía a nadie que opinara, así que firmé sin pensarlo demasiado. La mudanza fue sencilla, un colchón, el refri, una mesa, pocas cajas. Las primeras 2 noches fueron exactamente lo que buscaba, silencio, algún perro ladrando a lo lejos y el crujido lógico de una casa antigua. El olor a humedad del pasillo no me sorprendió, pensé que con pintura y ventilación se iría. El tercer día, al volver del trabajo, encontré la puerta del cuarto del fondo entreabierta. Era la bodega donde había dejado documentos y ropa. Recordaba haberla cerrado con llave.
Supuse que yo mismo no había girado bien la chapa. Revisé rápido, todo seguía en su lugar. Cerré de nuevo, escuché claramente el clic del seguro y me fui a preparar algo de cenar, con la idea de no darle más vuelta al asunto. Esa noche me despertó un ruido que no supe identificar. No era tele, ni música, ni autos. Eran 3 golpes, pausados, en algún punto de la casa. Miré el celular, 3:13 de la madrugada. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. Los golpes se repitieron, más fuertes, y sentí que venían del pasillo. No escuché pasos, ni voces, solo ese impacto seco seguido de un silencio pesado. Por coraje más que por valentía, encendí la lámpara de buró y abrí la puerta. El pasillo estaba a oscuras y helado, más que el resto de la casa. Toqué la pared y estaba fría, como si hubiera pasado la noche a la intemperie. No vi nada más. Volví a mi cuarto, cerré y me obligué a dormir, repitiéndome que seguro era la estructura acomodándose o algo similar. Al amanecer, al pasar frente al cuarto del fondo, vi la chapa otra vez ligeramente girada y la puerta apenas abierta. La había asegurado la noche anterior. Entré con el estómago apretado. El olor era distinto, una mezcla de humedad y algo dulzón, como ropa guardada demasiado tiempo. Mis cajas seguían ahí, pero en la pared del fondo descubrí varias marcas oscuras, a la altura de la cara, del tamaño de manos apoyadas una y otra vez en el mismo lugar. La pintura estaba desgastada alrededor. No recordaba haberlas visto antes. Cerré con llave y guardé el llavero en la bolsa como si eso realmente significara algo. De camino al trabajo intenté convencerme de que todo tenía explicación, que solo estaba sugestionado por estar solo en una casa nueva. Esa tarde conocí a la vecina de enfrente, una señora mayor con mandil floreado. Me miró de arriba abajo antes de hablar. ¿Usted es el nuevo del 14? Preguntó. Asentí, esperando algún comentario de bienvenida. No se acostumbre, dijo. Nadie dura mucho ahí. Intenté preguntarle por qué, pero ya se estaba metiendo. Cerró la puerta y se acabó la conversación. Me quedé en la banqueta, con las llaves en la mano y la sensación clara de que había comprado algo de lo que todos sabían más que yo. La siguiente noche de ruido fue peor. Volví a despertar a las 3:13, pero ahora no fueron golpes lo primero que sentí, sino el movimiento de la cama. El colchón vibró muy ligeramente, como cuando alguien se sienta con cuidado al borde. El aire se volvió frío, primero en los pies, luego en la espalda. Desde la rendija inferior de mi puerta se veía una línea de luz amarillenta, la lámpara del pasillo, que yo había dejado apagada. Me quedé mirando esa franja. De pronto, algo la cubrió. La silueta de unas piernas inmóviles se recortó en la luz, justo frente a mi puerta. No se movieron. No escuché respiración ni crujidos. Solo esa forma quieta que tapaba casi toda la claridad. No dije nada. Tenía la garganta tan seca que dudo que me hubiera salido la voz. Así estuvo un tiempo que no sé medir. Al final la sombra se retiró y la luz volvió a verse completa. Unos segundos después, se apagó sola. Me quedé despierto hasta que empezó a aclarar. Al día siguiente fui al municipio a revisar el historial del predio. Lo único fuera de lo normal fue la cantidad de contratos de renta cancelados antes de tiempo en los últimos años. Nadie parecía quedarse ahí más de unos meses. No había denuncias ni notas periodísticas, solo un patrón repetido de gente que llegaba y se iba rápido. Cuando regresé, la vecina estaba barriendo. Sin mirarme directamente, dijo: si escucha que tocan o que le hablan por su nombre, no abra. No me dio oportunidad de responder. Entró y cerró. Esa noche me costó trabajo decidir qué hacer. Pensé en irme con un amigo, pero me dio vergüenza explicar por qué. Al final me quedé, diciéndome que solo era una mala racha de insomnio y nervios. Para sentirme más seguro, puse una silla atorando la puerta de mi cuarto por dentro y dejé el foco del pasillo encendido. Me acosté de forma que pudiera ver la entrada del cuarto del fondo. La puerta estaba cerrada con llave. Revisé 3 veces. Cuando abrí los ojos, supe que era la misma hora de siempre. Miré el celular, 3:13. El foco del pasillo seguía encendido,
pero la vista había cambiado. La puerta del cuarto del fondo estaba abierta de par en par. Dentro no se veía nada, solo una oscuridad compacta que no dejaba entrar la luz blanca. Los golpes empezaron en la pared junto a mi cama, tan fuertes que la cabecera vibró. 3 golpes, pausa, otros 3. Cada impacto levantaba un polvillo fino del yeso. Al mismo tiempo, la cama se hundió a la altura de mis pies. El peso era claro, similar al de una persona adulta. Sentí algo frío apoyarse en mi tobillo, primero ligero, luego más firme, hasta inmovilizarme. La silla que había atorado la puerta empezó a deslizarse despacio, como si desde el pasillo alguien la empujara hacia atrás. La puerta se fue cerrando milímetro a milímetro, sin viento ni contacto visible. El rectángulo de luz se redujo hasta quedar solo una franja estrecha. En ese corte final vi una silueta inclinada en el marco del cuarto del fondo, como alguien que se recarga para mirar mejor. Su postura daba la impresión de que llevaba mucho tiempo ahí, esperando. Cuando la puerta terminó de cerrarse, la luz se apagó. La casa quedó en penumbra densa. Yo seguía despierto, escuchando mi propia respiración entrecortada y los golpes cada vez más lentos en la pared. La presión en el tobillo se mantuvo un rato más y luego desapareció de golpe, como si me soltaran. No recuerdo haberme dormido. El siguiente momento claro es la alarma del celular a las 7 y el cuarto iluminado por el sol. Me incorporé con las piernas temblorosas. La silla estaba a medio metro de donde la había dejado, inclinada hacia adentro del cuarto. La puerta del fondo aparecía cerrada con llave, pero en el pasillo había nuevas marcas, más frescas, encima de las viejas, como si unas manos recientes se hubieran sumado a las otras. Ese mismo día hablé con la inmobiliaria. Inventé un cambio de trabajo en otra ciudad y pedí vender lo más rápido posible, aunque significara perder dinero. Esa noche dormí en casa de un primo. El silencio me pareció extraño, pero soportable. Lo importante era que, si tocaban a la puerta de madrugada, podía asumir que era un vecino perdido, no aquello que esperaba en el pasillo. De vez en cuando, por curiosidad, busco la dirección en los portales de venta. La casa 14 vuelve a aparecer cada cierto tiempo, con fotos tomadas de día, cortinas nuevas y pintura reciente. En una imagen que vi hace poco, en la ventana del cuarto del fondo se distinguía una cortina apenas levantada y la forma de alguien pegado al vidrio, como si estuviera mirando la calle, esperando al siguiente que se anime a firmar el contrato. La casa que me siguió. Me llamo Iván Torres y esto pasó en Guadalajara en 2019. No escribo para convencer a nadie, solo para que no se me olvide lo que viví. Después de meses buscando renta vi un anuncio en Facebook, se renta casa completa, jardines del Prado, trato directo, precio bajo. Las fotos mostraban una casa de esquina, 2 plantas y patio. No se veía destruida y el precio era increíble. El dueño, Rogelio, me la mostró una tarde. Flaco, traje gastado, mirada cansada. Por dentro la casa estaba vacía, con polvo y olor a cerrado, pero en buen estado. Lo único raro era que en la planta alta, al final del pasillo, había una puerta pintada de blanco con una chapa distinta, más nueva. Ese cuarto es bodega, luego saco las cosas, dijo al notar que la veía. El trato era demasiado bueno. Firmamos contrato esa semana y me mudé con unas cajas y un colchón. La primera noche me dormí rápido. A media madrugada abrí los ojos de golpe. Miré el celular, 3:17. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal, sino pesado, como si algo estuviera atento. Desde mi cama alcanzaba a ver el pasillo. La puerta blanca seguía cerrada, pero por la parte de abajo se filtraba una luz muy tenue. Pensé en un foco viejo o un cargador conectado. De pronto la luz se apagó de golpe. Entonces se escucharon pasos adentro de ese cuarto. 3 pasos lentos, como arrastrando los pies. Silencio. Otros 2 pasos más cerca de la puerta. Luego nada. No fui a revisar. Me quedé despierto hasta que amaneció, buscando explicaciones que no me obligaran a salir corriendo. Al día siguiente, mientras barría el frente, vi a una señora mayor parada en la esquina. Pelo recogido, falda larga,
rebozo oscuro. Me miraba sin disimulo. Le sonreí. No reaccionó. Se dio la vuelta y entró a la casa de al lado. Esa noche fui a la tienda de la esquina por café. El encargado, un señor de bigote cano, me preguntó en cuál casa estaba. En la de la esquina, respondí. Su expresión cambió. La que era de doña Matilde. Nadie dura mucho ahí, dijo en voz baja. Los últimos se fueron en la madrugada. Dejaron hasta trastes. ¿Por qué? Alcancé a preguntar. Se encogió de hombros. Solo le digo algo, si le hablan por otro nombre, no conteste. Lo dijo medio en broma, pero no sonó a chiste. Esa noche subí al pasillo con la lámpara del celular. La puerta blanca seguía cerrada. El marco tenía demasiadas capas de pintura, como si hubieran querido tapar marcas. A un lado, casi escondida, colgaba una llave en un cordón viejo. La tomé y abrí. El cuarto era pequeño, cama individual, buró, lámpara antigua. Las cortinas tapaban por completo la ventana. No estaba tan sucio como el resto de la casa. En las paredes había muchos pequeños agujeros de clavos, pero ni un solo cuadro. Sobre el buró había un cuaderno negro. Lo abrí. Eran listas de nombres con fechas. Algunos se repetían y estaban tachados. En la última página, con letra temblorosa, alguien había escrito, que nadie más se quede aquí. Dejé el cuaderno, apagué la lámpara y cerré con llave. Esa frase no se me salió de la cabeza. La tercera madrugada desperté otra vez a las 3:17. Ya reconocía la sensación. Aire frío, silencio espeso, corazón acelerado sin motivo. La puerta de mi recámara, que yo recordaba haber dejado cerrada, estaba entreabierta. Escuché crujir los escalones, uno por uno, como si alguien subiera despacio. Luego pasos suaves en el pasillo. La abertura de la puerta dejó entrar una oscuridad más densa que la del resto del cuarto. Sentí cuando el colchón se hundió a la altura de mis pies, como si alguien se sentara. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondió. El peso empezó a avanzar por la cama, lento, como si una persona se arrastrara hacia mí. Un olor a medicamento viejo y talco llenó la habitación. Llegó a mi espalda. Sentí un aliento helado cerca de la oreja. Una voz gastada habló casi pegada a mi oído. Te tardaste en volver, Raúl. No me llamo Raúl. Esa idea fue lo único claro en medio del pánico. Con un esfuerzo absurdo logré mover la mano y encender la lámpara de buró. El peso desapareció. La cama estaba vacía. La puerta seguía entreabierta. El pasillo, desierto. Antes de que saliera el sol ya tenía mis cosas en el coche. Llamé a Rogelio y le dije que no me quedaría. Si ya no quiere seguir, deje las llaves en la tienda, respondió sin sorpresa, como si lo esperara. Ese mismo día renté un cuarto amueblado en otra colonia. Pensé que ahí terminaría todo. Dormí agotado y volví a despertar de golpe. Miré el reloj, 3:17. Era otro cuarto, otra colonia, pero el aire se sentía igual. No había pasillo ni puerta blanca, y aún así tenía la certeza de no estar solo. No escuché pasos, pero sí esa presencia inmóvil junto a la cama, esperando que abriera más los ojos. Desde entonces no ha pasado una sola noche sin que despierte a esa hora. He cambiado de cuarto 2 veces. Algunas noches estoy seguro de haber cerrado la puerta con seguro y aún así la encuentro abierta. Otras, cuando la casa queda totalmente en silencio, siento como el colchón se hunde apenas en la zona de mis pies y se queda así, como si alguien se hubiera sentado a observarme. Sigo pasando a veces frente a la casa de Jardines del Prado. Nadie la ha ocupado. Las cortinas del cuarto del fondo nunca se mueven. Cada vez que volteo hacia las ventanas tengo la impresión de que una mujer mayor está ahí, quieta, tratando de reconocer a quien la mira desde la calle. Me repito que todo fue estrés, que la mente me juega en contra,
pero esas explicaciones se caen cuando abro los ojos y el celular marca otra vez la misma hora. 3:17. La casa se quedó allá, apagada y vacía. La que ya no se fue, al parecer, fue ella. Y cada madrugada, pegada a mi espalda, sigue buscando a un tal Raúl en un cuerpo que no es el suyo. El turno que nunca terminó. Me llamo Iván y desde hace años he evitado pasar frente a cierta casa en la Ciudad de México, aunque me quede completamente fuera de camino. Solo necesito verla un segundo para que todo vuelva, el frío en la espalda, el olor a humedad vieja y la certeza de que, esa noche, algo decidió que yo ya no era un desconocido. Esto fue en 2017. Yo vivía en Azcapotzalco y andaba mal de dinero. Trabajaba por mi cuenta como repartidor en moto, pero entre la renta, deudas y un problema de salud de mi mamá, lo que ganaba no alcanzaba. Un primo que chambeaba en una inmobiliaria chica me dijo: hay una casa en la colonia Santa María la Ribera que nadie quiere cuidar de noche. Pagan bien. Solo es estar ahí, revisar que no se meta nadie y entregar un reporte cada mañana. No pensé en historias de fantasmas ni nada por el estilo. Solo pensé en números. Me explicó que la casa estaba en juicio, que los dueños vivían en otro estado y que necesitaban a alguien que la vigilara mientras se resolvía todo. Tenía que entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Un mes de prueba. El dinero que ofrecían era más de lo que veía en 3 meses de reparto. Acepté sin hacer muchas preguntas. La primera noche llegué unos minutos antes de las 10. La casa estaba en una calle tranquila, con árboles viejos y edificios de departamentos a los lados. No era una mansión enorme, pero sí una construcción antigua de 2 pisos con balcón de hierro, portón de madera pesado y un pequeño jardín delantero abandonado, lleno de maleza y bolsas de basura acumuladas junto a la reja. Mi primo me estaba esperando afuera con un juego de llaves. No es para tanto, me dijo, sin mirarme mucho. Nomás no te duermas. La alarma está desconectada, pero tú eres la alarma, ya sabes. Me dio un cuaderno para anotar cualquier cosa rara, ruidos, luces encendidas, gente merodeando. Lo que fuera. Antes de irse, agregó algo que en ese momento me pareció un simple comentario. Si oyes que algo cae arriba o que arrastran muebles, nomás revisa rápido y ya. Aquí siempre se escucha de todo por la noche. No marques a la patrulla por cualquier cosa. Los vecinos son bien chismosos. Entré. El portón se cerró pesado detrás de mí. Dentro olía a casa cerrada desde hacía años. Polvo, madera vieja, algo de humedad. Había un vestíbulo alargado, con piso de mosaico gastado y una escalera de madera que subía al segundo piso. A la izquierda, una sala amplia con un sillón cubierto por una sábana gris, un mueble para televisión vacío y una mesa baja. Más al fondo, un comedor con una mesa grande y 6 sillas. En las paredes se veían marcas rectangulares más claras, donde antes habían colgado cuadros que ya no estaban. Me instalé en la sala. Puse mi mochila en el sillón, preparé mi termo con café y conecté mi celular para tener batería toda la noche. Encendí solo la luz del vestíbulo y de la sala, el resto de la casa preferí dejarlo apagado. No quería gastar de más ni llamar la atención desde la calle. Las primeras horas pasaron lentas. Caminaba de vez en cuando hasta la cocina, revisaba las puertas del patio trasero, me asomaba por la escalera sin subir. Todo estaba en silencio. Más de una vez me dije que ese turno era un regalo, que iba a aguantar el mes sin problema. Fue cerca de la 1:30 cuando escuché el primer ruido. Parecía como si alguien dejara caer algo en el piso de arriba. No muy fuerte, pero claro. Un golpe seco. Me quedé inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia la boca. Esperé. Otro golpe, un poco más lejos, como si algo rodara. Traté de convencerme de que eran los vecinos del lado, o algún mueble mal acomodado, pero el sonido venía de arriba, justo sobre mí. Apagué la pantalla del celular, tomé mi lámpara y comencé a subir las escaleras. El segundo piso estaba más frío. Solo había luz débil de un foco al fondo del pasillo, parpadeando.
Las puertas de las habitaciones estaban medio abiertas, menos una, la del fondo, que tenía 2 chapas y un seguro extra. Mi primo solo me había dado llaves normales. Esa puerta, al parecer, no tenía por qué abrirse. Entré a la primera habitación. Vacía. Piso de madera, marcas de muebles que ya no estaban, cortinas rotas que se movían apenas con el viento que se colaba por las rendijas. Nada fuera de lugar. La segunda habitación, igual, solo un colchón viejo recargado contra la pared. En la tercera me detuve. En el piso, cerca de la ventana, había marcas en el polvo, como si hubieran arrastrado algo pesado de un lado a otro. Un surco ancho que no estaba la primera vez que subí para revisar la casa al inicio del turno. Lo supe porque me había fijado en el piso hundido cerca de la ventana. Ahora, además, estaba ese rastro que se detenía justo frente a mí. No seguí pensando. Bajé otra vez, casi corriendo, diciéndome que seguro era algo que no había notado antes. Me senté en el sillón, tomé el termo con ambas manos y traté de seguir revisando tonterías en el celular para no pensar. A las 3 con algo, pasó lo que todavía me eriza la piel. Escuché que el grifo de la cocina se abrió. El sonido del agua corriendo fue tan claro que mi primer impulso fue enojarme, pensando que quizá había dejado mal cerrada la llave y estaba desperdiciando litros y litros. Caminé hasta la cocina sin hacer ruido. La lámpara iluminaba el pasillo delante de mí y la entrada al comedor. Todo seguía igual hasta que crucé la puerta hacia la cocina. La llave del fregadero estaba abierta por completo. El agua caía y salpicaba un plato sucio que alguien había dejado ahí quién sabe desde cuándo. Lo cerré. Me quedé escuchando. La casa volvió a quedar en silencio, pero mi corazón estaba desbocado. Cuando bajé la luz hacia el piso, vi algo que me hizo sentir un mareo extraño. Había marcas de pies mojados sobre las baldosas, empezando justo frente al fregadero y avanzando hacia la puerta del pasillo. Eran pequeñas, como de un niño. Dejaban un rastro de gotas que cruzaban frente a mí y seguían hacia el resto de la casa. La seguí con la lámpara hasta donde pude. Se perdían en el vestíbulo, a mitad de camino hacia la sala, como si la persona que las dejó se hubiera desvanecido ahí. Estaba solo. Siempre cerraba con llave en cuanto entraba. Las ventanas tenían barrotes. Nadie podía haber entrado sin que yo lo notara. Me temblaban las manos. Volví a la sala, tomé el cuaderno y anoté todo, hora, descripción, incluso el número de pasos que alcancé a contar. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba una prueba de que no lo estaba imaginando. Las noches siguientes fueron peores. A veces se escuchaban risas lejanas, apagadas, como de varios niños jugando en la planta alta, aunque no había nadie. Otras, el piso crujía con un ritmo constante, como si alguien caminara de un cuarto a otro durante horas. Las puertas que yo dejaba entornadas amanecían completamente abiertas o cerradas con seguro. En una ocasión, encontré mi termo de café en el peldaño número 3 de las escaleras, cuando yo juraría haberlo dejado en la mesa. Dormir durante el día empezó a hacerse imposible. Llegaba a mi casa con los ojos ardiendo, pero cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, sentía que alguien se paraba junto a mi cama. No veía a nadie, pero el peso del aire cambiaba. Abría los ojos y mi cuarto estaba normal, pero el corazón me palpitaba como si hubiera corrido. Decidí renunciar antes de que terminara el mes. La última noche fue la que me convenció de no volver jamás. Ese viernes había amenaza de lluvia, pero nunca cayó. El cielo estaba plomizo, sin una sola estrella. Entré a la casa, cerré el portón y, apenas encendí la luz del vestíbulo, el foco explotó con un chasquido seco. Me quedé a oscuras, con el olor a plástico quemado flotando en el aire. Encendí la lámpara del celular y avancé hacia la sala. Algo estaba mal desde el principio. El silencio no era el de siempre. Parecía, espeso, cargado, como si alguien estuviera aguantando la respiración en cada esquina. Me senté, pero no pude concentrarme en nada. De pronto, arriba, se escuchó un golpe fuerte, seguido de algo que caía y rodaba. Después, el sonido claro de una puerta cerrándose con violencia. No pude ignorarlo. Subí despacio las escaleras. Cada escalón se quejaba bajo mi peso.
Cuando llegué al pasillo, noté algo que me dejó helado. La puerta del fondo, la que siempre había visto con doble chapa y seguro, estaba entreabierta. La luz de mi lámpara apenas alcanzaba a iluminar el marco. Del interior salía un aire helado, más frío que el del resto de la casa. Por un segundo pensé en bajar, salir corriendo y dejar todo tirado, pero algo me empujó a acercarme. Tal vez fue la necesidad de demostrarme que había una explicación lógica. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Era una habitación completa, intacta. No estaba vacía como las demás. Había una cama matrimonial hecha, un tocador con espejo, 2 burós con lámparas antiguas. Sobre la pared, fotografías familiares en blanco y negro. Lo más inquietante era que no había polvo. El resto de la casa estaba cubierta por una capa gris sobre cada superficie. Aquí, no. Era como si alguien hubiera pasado un trapo hacía poco. Sentí la piel de los brazos erizarse, como si me hubiera entrado un escalofrío por dentro. Di un paso hacia la cama y noté que, en el colchón, del lado derecho, la tela estaba hundida, marcando claramente la silueta de alguien acostado de lado. Como si se hubiera levantado hace segundos. En ese momento, detrás de mí, escuché el sonido de algo que respiraba. No fue una voz ni un lamento. Fue una respiración pausada, cercana, a la altura de mi nuca. No tuve que voltear para saber que no estaba solo. Las piernas se me aflojaron. La lámpara del celular comenzó a parpadear. Con todo el miedo del mundo, giré apenas la cabeza. A un lado del marco de la puerta, de espaldas a la luz del pasillo, había una figura de mujer. Alta, extremadamente delgada, con el cabello negro largo pegado a la cara, usando un vestido antiguo que le llegaba hasta los tobillos. No se movía. No pude ver sus facciones con detalle, solo la piel demasiado pálida y una sensación brutal de que me estaba mirando, aunque su rostro no estuviera del todo hacia mí. No grité. No me salió la voz. Lo único que pude hacer fue dar un paso atrás. Ella inclinó la cabeza, como si reconociera el movimiento, y entonces las lámparas de los burós se encendieron a la vez, bañando el cuarto con una luz amarillenta. En ese instante la vi mejor, lo suficiente para no olvidarla jamás, los ojos hundidos, rodeados de sombras, la boca apenas entreabierta, la piel tensada. «Tú no te vas», dijo con una voz seca, como si llevara años sin hablar. No recuerdo haber pensado nada. Me di la vuelta y corrí. Sentía que el pasillo se alargaba, que las escaleras no llegaban nunca. Detrás de mí, los pasos no sonaban, pero el aire se cerraba, pesado, como si algo enorme avanzara pegado a mi espalda. Llegué a la sala. El portón principal tenía ahora un candado que no había visto nunca. Lo jalé, lo golpeé, nada. Busqué las llaves en el pantalón con manos torpes. 3 veces se me cayeron al piso. Cuando por fin logré meter la llave en la cerradura del candado, sentí, justo detrás de mí, la misma respiración fría del cuarto. Abajo, junto a mi mano, el metal estaba tan helado que me quemaba los dedos. No sé cómo, pero logré abrir. Salí casi cayendo al jardín, tropecé con las bolsas de basura y terminé en la banqueta. El aire de la calle se sentía diferente, más ligero, aunque era la misma ciudad de siempre. Cerré el portón desde afuera, sin mirar hacia adentro. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Al día siguiente devolví las llaves a mi primo y le dije que no pensaba regresar. No quiso saber detalles. Solo me dijo que ya había pasado antes, que por eso nadie duraba más de 2 semanas. Que ni siquiera tenían contrato formal, para que fuera más fácil deshacerse de la gente que renunciaba. Volví a mi vida como pude, pero la casa no se fue conmigo. Durante meses, cada noche, justo a las 3, el grifo de la cocina de mi departamento comenzaba a gotear, aunque yo lo hubiera cerrado con fuerza. A veces, al levantarme para revisarlo, encontraba marcas de pies mojados junto a la estufa. He cambiado de colonia, de trabajo y hasta de hábitos. Pero aún hoy, cuando despierto sobresaltado en la madrugada, tengo la certeza de que esa mujer no se quedó en Santa María la Ribera. Solo está esperando el turno correcto para que yo regrese. Y tarde o temprano, las casas que te han tomado cariño siempre encuentran la forma de llamarte otra vez.
La casa que no te deja ir. Me llamo Ricardo y si algo aprendí a mis 33 años es que una casa puede enfermarte más que cualquier persona. No hablo de humedad ni de grietas, hablo de algo que se te pega a la piel y que te sigue incluso cuando ya devolviste las llaves. En 2019 me separé de mi pareja y tuve que salir del departamento donde vivíamos en Guadalajara. Ganaba poco como topógrafo para una constructora y no podía pagar las rentas que pedían cerca del trabajo. Una compañera me pasó el contacto de un señor que rentaba casas embargadas por el banco, baratas pero algo descuidadas, según dijo. El tipo se llamaba Don Melitón. Me citó en una esquina de la colonia Independencia y desde ahí caminamos unas cuadras cuesta arriba. No era una zona exclusiva, pero tampoco de las peores. Había talleres mecánicos, una miscelánea, puestos de tacos en la noche. Lo normal. Lo raro fue la cantidad de casas cerradas con candados viejos y ventanas tapadas con tablas. Esta es, dijo al fin, parando frente a un portón metálico despintado. Desde la calle solo se veía una tapia alta y un balcón con barandal de herrería oxidada. A un lado, una vecina barría la banqueta. Cuando nos vio, dejó de barrer y se quedó observando con el ceño fruncido. ¿Otra vez la van a rentar? Alcancé a escuchar que decía en voz baja. Don Melitón fingió no oír y abrió el portón. El patio delantero estaba invadido por maleza seca y bolsas de plástico. La casa era grande, de 2 plantas, de esas construidas en los 70, con piso ajedrezado en la entrada y techos altos. Olía a cerrado, a polvo guardado durante años. Son 3 recámaras, sala amplia, cocina al fondo, explicó. El banco solo quiere que no se metan invasores. Usted vive aquí, la cuida y paga algo simbólico. Nada de contratos largos, eso sí. El precio era ridículo para el tamaño del lugar. No pregunté demasiado. En ese momento solo pensaba en tener donde dormir y guardar mis cosas. Acepté. La primera noche la pasé en un colchón inflable en la recámara del frente, la que daba a la calle. Dejé un foco ahorrador en el pasillo y cerré bien el portón. Afuera se oían los perros del vecino, alguna moto, la música lejana de una cantina. Adentro, silencio. A mitad de la madrugada me despertó la sensación de que alguien caminaba en la planta baja. Pasos lentos sobre el piso de mosaico. Pensé en ladrones. Me quedé quieto, el corazón desbocado, mientras afinaba el oído. Los pasos avanzaron por la sala, se detuvieron bajo la escalera y luego regresaron hacia la entrada. No escuché que abrieran nada. Solo ese ir y venir. Me levanté, tomé la lámpara de mi celular y bajé. Encendí el foco de la sala. Vacío. Revisé puerta por puerta. Todo cerrado. Me repetí que seguro había sido el crujir de la propia casa, acostumbrándose a tener de nuevo a alguien adentro. La segunda semana comenzaron los pequeños detalles. Dejaba las llaves sobre la mesa de la cocina y aparecían en el buró. Cerraba la llave del lavamanos y al regresar estaba goteando. Creí que era simple despiste. Andaba cansado, trabajando todo el día y llegando tarde. Una tarde, al salir, la vecina que barría la banqueta se me acercó. ¿Ya se acostumbró?, preguntó sin saludar. ¿A qué? A la casa. Aquí no duran. Antes vivía una familia, pero se fueron de un día para otro. Ni a los muebles les dieron tiempo de salir. Intenté hacer una broma, pero ella siguió hablando, seria. Si alguna vez escucha que lo llaman por su nombre cuando esté solo, no conteste. Aquí eso es lo peor. No supe qué responder. Me reí por compromiso y me fui al trabajo. Sin embargo, esa frase se me quedó grabada. Pasaron unos días sin nada raro. Un viernes, llegando tarde, noté algo que me detuvo en seco. El pasillo que conectaba la sala con la cocina se veía más largo. Era una sensación absurda, pero tuve que caminarlo contando los pasos. Antes eran 5, ahora eran 8. Me dije que estaba imaginando cosas.
Para distraerme, decidí tomar fotos de la casa, pensando en mandárselas a mi mamá para que viera dónde estaba viviendo. Empecé por la sala, luego el pasillo, luego la recámara. Cuando revisé las imágenes en el celular, algo no cuadraba. En la foto del pasillo se veía, al fondo, una puerta a la derecha. Una puerta que, en la realidad, no existía. Volví al pasillo y encendí todas las luces. Pared lisa. Ninguna marca, ningún marco tapado. Regresé a la foto. La puerta estaba ahí, con un marco oscuro y un tirador metálico. Sentí frío, pero preferí borrar la foto y culpar al enfoque o algún reflejo raro. Esa noche me costó trabajo conciliar el sueño. Estaba por quedarme dormido cuando oí cómo arrastraban algo pesado en la planta baja, como un mueble. No fue un estruendo, era un sonido constante, desesperante, de algo que se empuja poco a poco. Bajé de nuevo, con el celular en la mano. Todo en su lugar. Ninguna silla movida, ningún sillón fuera de sitio. Cuando subía otra vez, en la mitad de la escalera, sentí claramente que alguien pronunciaba mi nombre junto a mi oído, con una voz que no reconocí. Ricardo. Me quedé paralizado. No fue imaginación, no fue un ruido del exterior. Era mi nombre dicho despacio, tan cerca que sentí el aire en el cuello. Recordé lo que había dicho la vecina y apreté la mandíbula para no contestar. Solo seguí subiendo, con las piernas temblando, hasta que cerré la puerta de la recámara y empujé un mueble contra ella. A partir de esa noche dejé de dormir bien. Cada pequeño golpecito, cada cambio de temperatura me hacía despertar. Empecé a ver sombras cruzar de un cuarto a otro, justo en el borde de mi visión. Pensé en mudarme, pero mi cuenta bancaria decía otra cosa. Un domingo, decidido a demostrarme que todo tenía explicación, me armé de valor y volví a tomar fotos, esta vez con más calma. Fui a la planta baja, enfoqué el pasillo, la cocina, la escalera. Luego subí y retraté las 3 recámaras desde la puerta. Al revisar las imágenes noté que la puerta inexistente seguía apareciendo en el pasillo, cada vez más cerca del lente. En las fotos anteriores estaba al fondo, ahora casi ocupaba la mitad del encuadre. Abrí la aplicación de edición y amplié la imagen. En el contorno de esa puerta, muy tenue, se alcanzaban a distinguir marcas, como manos apoyadas en la pared, muchas manos superpuestas. En la última foto, tomada desde mi recámara, ya de noche, pude ver algo más perturbador. Al fondo, donde debería estar el closet cerrado, se alcanzaba a ver una rendija de luz, como si hubiera otra habitación detrás. Yo estaba seguro de que no había nada. Esa misma noche comenzó todo lo demás. Desperté sin saber la hora, con el cuarto completamente a oscuras. El foco del techo, que había dejado encendido, ya no alumbraba. Solo la pantalla apagada de la televisión frente a mí reflejaba una silueta sentada al borde de la cama, cerca de mis pies. Era como si alguien estuviera de espaldas, inclinado, respirando despacio. No distinguía rasgos, solo la forma. No pude moverme. Sentí un peso en el pecho, como si la casa entera hubiera decidido caer sobre mí. Conté hasta 10 en mi cabeza, cerrando y abriendo los ojos. La figura seguía ahí, inmóvil, mirando hacia el piso. Me concentré en mover un dedo, luego la mano, luego el brazo. Cuando al fin logré incorporarme y encender la lámpara del celular, no había nadie. Sin embargo, el colchón, del lado de los pies, seguía hundido. Fui a la sala, el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Quise salirme a la calle, pero al intentar abrir el portón me di cuenta de que la llave no giraba. No estaba trabada, simplemente no correspondía. Probé todas las llaves que tenía. Ninguna servía en esa chapa. El portón que había abierto sin problema docenas de veces ya no me reconocía. Di vueltas por la planta baja buscando otra salida. La puerta trasera, que daba al patio posterior, estaba cerrada con un pasador que no había visto antes. Las ventanas tenían barrotes por dentro. Cada intento se sentía más absurdo. De pronto noté otro detalle, el pasillo, ese pasillo que ya me parecía demasiado largo, tenía una puerta más.
La misma puerta de las fotos. Estaba a mi derecha, a la altura de la escalera. Un marco sólido, una hoja de madera pesada y un tirador metálico, todo como si hubiera estado ahí desde la construcción original. No había señal de remodelaciones recientes. Me quedé frente a ella, sin atreverme a tocarla. Del otro lado se escuchaba algo, no una voz, no pasos, algo parecido a un movimiento constante, como si alguien respirara pegado a la madera, esperando oír qué decidía hacer yo. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Al final, el miedo más grande fue abrirla y encontrar algo que no pudiera entender. Retrocedí, subí a la recámara y esperé a que amaneciera, sentado en una silla junto a la ventana, viendo cómo el cielo aclaraba poco a poco. Con la luz del día, el portón volvió a abrir sin esfuerzo. Metí mis cosas esenciales en una mochila y me fui directo a casa de un amigo. Esa misma tarde llamé a don Melitón y le dije que ya no seguiría. Solo respondió, está bien, joven, no se preocupe, alguien más la ocupará. Nunca volví por el resto de mis cosas. Pasaron meses. Me mudé a un cuartito más caro pero compartido cerca de la Minerva. Traté de convencerme de que habían sido noches de ansiedad, que la soledad y la casa vieja me jugaron una mala pasada. Hasta que hace poco, revisando un grupo de Facebook de rentas, vi una publicación que me heló. Se renta casa amplia en Colonia Popular, ideal para cuidar bodega. Precio accesible. La primera foto era la sala de mi casa, con el mismo mosaico ajedrezado y el mismo barandal oxidado en las escaleras. Deslicé hacia la segunda imagen. Era el pasillo. La puerta que nunca me atrevía a abrir estaba completamente entornada, mostrando un interior oscuro del que salía una especie de claridad grisácea. En el marco, pegado a la madera, se veía una figura de perfil, como si estuviera saliendo. No distinguí su rostro. Lo que sí reconocí, con una claridad que todavía me duele admitir, fue mi propia silueta en el fondo, borrosa, de pie al pie de la escalera, exactamente donde me quedé aquella noche, mirando la puerta y sin decidir. No he vuelto a pasar por esa colonia. La casa sigue anunciada de vez en cuando con distintos números de teléfono. Parece que nadie dura mucho. Pero desde que vi esa foto, cada vez que me miro en un espejo dentro de cualquier casa, tengo la sensación de que la pared que está detrás de mí está un poco más larga de lo que debería, como si en cualquier momento, justo a mi lado, fuera a aparecer otra puerta que nunca estuvo allí. Y tengo claro que, cuando eso pase, no voy a tener una segunda oportunidad para irme. La casa que borra nombres. Me llamo Adrián y escribo esto para dejar constancia de que, antes de cierta casa en Guadalajara, sí tuve una vida. Hubo familia que me conocía, amigos que me llamaban por mi nombre y fotos donde aparecía. Hoy, casi nada de eso se puede comprobar. En 2022 me quedé sin trabajo y no pude seguir pagando el departamento. Buscando algo barato vi un anuncio en Facebook, casa antigua en renta, zona centro, amplia, servicios independientes. El precio era tan bajo que parecía error, pero la dirección era real. El dueño, un señor delgado de apellido Valdivia, me citó frente a la casa, en una calle angosta del centro. Por fuera era una fachada cualquiera, con puerta de madera pesada. Por dentro se veía mejor, mosaicos, techos altos, un pasillo largo hasta un patio con una fuente seca. Olía a humedad y a cloro. Acepté sin pensar demasiado. Firmamos un contrato sencillo y el señor puso 3 llaves sobre la mesa, la de la puerta principal, la de un candado en la azotea y una pequeña de bronce. Esa no la use, dijo, señalando la pequeña. Es de un cuarto que ya no se renta. Está cerrado. No explicó más y yo tampoco pregunté. Necesitaba un lugar y ya. Desde la primera noche noté que adentro el mundo parecía apagarse. Afuera se escuchaban camiones, vendedores, música. Al cerrar la puerta, todo quedaba en silencio. No se oían vecinos ni la calle, solo mis pasos. Al principio me pareció tranquilo, hasta que vi lo que pasaba con el teléfono.
Dentro, las llamadas no salían y los mensajes se quedaban sin entregar. Bastaba con salir a la banqueta para que el aparato se llenara de notificaciones atrasadas. Respondía ahí mismo, al entrar de nuevo, la señal moría. No era la compañía ni la zona. Era esa construcción. Después empezaron a perderse cosas pequeñas. Un llavero que he tenido desde la prepa, una playera vieja, un álbum de fotos. No se trataba de robo, puertas y ventanas seguían cerradas. Simplemente, un día miraba la mesa y ahí estaba mi llavero, al siguiente, ya no. Nunca se perdía algo recién comprado, solo objetos que me acompañaban desde antes. Los busqué en closets, cajas y bolsas. No aparecieron. Los días se hicieron iguales. Salía a dejar currículums, regresaba a ese interior mudo y me repetía que todo era estrés. Hasta que mi familia empezó a borrar mi nombre sin querer. Mi madre, que escribía a diario, dejó de hacerlo. Salí de la casa para llamarla. Contestó, pero cuando dije quién era, me aseguró que no tenía ningún hijo con mi nombre. Pensé que era una broma, le recordé datos de mi infancia. Entre más hablaba, más incómoda sonaba. Terminó colgando. La siguiente vez que marqué, la operadora reportó el número como inexistente. Con otros contactos fue parecido. Amigos de años decían que mi nombre les sonaba pero no sabían de dónde. Algunos aseguraban no recordarme. En redes, mi perfil seguía activo, pero faltaban etiquetas y varios contactos cercanos ya no estaban. En muchas fotos donde yo juraba haber estado, el cuadro parecía mal encuadrado, como si sobrara espacio. Una tarde subí a la azotea. Tenía la llave pequeña en la mano. En una esquina, el muro mostraba un rectángulo de pintura distinta. Al acercarme se notaba que ahí había sido una puerta metálica tapada con cemento. Apoyé la punta de la llave en la pared. La superficie se resquebrajó sola y apareció una hoja de metal con una cerradura vieja que encajaba perfecto. No alcancé a girarla. La chapa cedió y la puerta se abrió unos centímetros. Un aire frío salió, cargado de un olor pesado. Dentro no vi muebles ni piso claro. Solo una oscuridad densa, como si todo el espacio estuviera ocupado por algo invisible. No escuché sonidos, pero sentí una tensión directa sobre mí, como si aquello supiera quién era. En ese instante entendí, sin pruebas, que ahí se acumulaba lo que la casa les quitaba a los inquilinos, objetos, recuerdos, la forma en que los demás podían nombrarlos. Esa noche no pude apagar la luz. Me quedé mirando la puerta del cuarto. En algún momento me venció el cansancio. Desperté con la sensación de que alguien me observaba. La puerta estaba entreabierta aunque yo recordaba haber cerrado con seguro. A través de la rendija vi el pasillo a media luz. Al fondo, junto al marco que da a la sala, se adivinaba una silueta quieta, alta y delgada. No se movía, pero el miedo me dejaba sin aire. Parpadeé. La figura parecía un poco más cerca. Volví a cerrar y abrir los ojos. Otra vez, más cerca, sin movimiento visible. El pasillo se sentía más largo, como si la casa se estirara para acercarla. No recuerdo cómo terminó. Solo que amaneció con la puerta cerrada y la garganta irritada. Al amanecer bajé casi sin pensar. Metí en una mochila lo poco que quedaba de mis cosas y dejé las llaves en el piso del recibidor. No cerré bien la puerta, no avisé al dueño ni reclamé nada. Simplemente salí y no volví. Ahora vivo en otro estado, en un cuarto sobre una tienda, con ruido todo el día. El teléfono funciona, puedo mandar mensajes y hacer videollamadas. Tengo un empleo distinto y compañeros que aprenden mi nombre. Pero cuando necesitan verificar mi historial, nadie contesta. Los números antiguos marcan fuera de servicio o pertenecen a personas que aseguran no conocerme. La casa donde crecí aparece a nombre de otra familia que no recuerda a ningún Adrián. Y en muchas fotos de otros, esas donde yo juraría haber estado, hay espacios raros que nadie sabe explicar. Lo único que une todo esto es lo que yo recuerdo. A veces despierto con el corazón acelerado, seguro de que una parte de mí sigue encerrada en un cuarto sin ventanas, en la azotea de esa casa del centro de Guadalajara.
Y tengo miedo de que llegue el día en que yo mismo deje de reconocerme, porque todo lo que fui habrá quedado registrado ahí adentro, junto a los demás nombres que esa casa ha ido borrando. La losa que respiraba. Llegué a Cozalá en 2013 por trabajo. Me asignaron el archivo municipal y, con mis ahorros, compré una casa vieja en la calle Juárez, casi a la salida hacia Guadalupe de los Reyes. Me gustó por las ventanas altas, el zaguán de madera y un patio amplio con piso de ladrillo cocido. La techumbre era de teja, las paredes, de adobe. Olía a limón y cloro cuando la limpié por primera vez, pero al caer la tarde persistía un olor a tierra mojada que no se iba jamás. Al fondo del patio, entre una higuera seca y un tapanco de triques, había una plancha de cemento con 2 cruces metálicas clavadas y manchas blancas de calorías. El vendedor me dijo que era un aljibe clausurado por seguridad. Lo tomé como un detalle más de esas casas antiguas y seguí con la mudanza. Las primeras noches no dormí bien. No era el calor ni los moscos. Era una tensión extraña en el aire, una especie de espera. Dejaba una lámpara de 40 watts encendida en el pasillo y, aún así, sentía que la luz no alcanzaba las esquinas. El tinaco goteaba a ratos, aunque el plomero aseguró que no había fugas. La radio del conmutador se prendía sola a volumen bajísimo. En la cocina aparecieron canicas azules junto a la tarja, como si hubieran rodado desde algún rincón imposible. Me hice de una rutina para no pensar. Archivo por la mañana, mercado al mediodía, patio por la tarde. Regaba las macetas y evitaba mirar la losa del fondo. Un miércoles, mientras tendía ropa, sentí una corriente de aire salir desde la plancha, como si algo allá abajo exhalara. No soplaba viento. Me acerqué. El cemento estaba tibio, y al apoyar la palma escuché un golpecito contenido, como el de un dedo contra la mesa. Se repitió, pausado, 3 veces. Pensé en tuberías, en ecos de la calle, en mi imaginación. Me fui al interior y dejé la televisión prendida. A la semana siguiente me quedé a cenar con doña Mica, la vecina de enfrente. Me preguntó si ya conocía la historia de mi casa. Le dije que no. Me sirvió café con piloncillo y habló sin adornos. Antes, ahí vivía un matrimonio que perdía el agua cada verano. Tenían un hijo. Un día la municipal cortó el servicio por reparaciones y el niño, curioso, inquieto, se acercó al aljibe abierto. El padre bajó una escalera de madera para revisar el nivel. Él y su mujer juraron que el pequeño jugaba en el patio. Cuando llamaron su nombre, no respondió. Bajaron con una lámpara. Nunca lo hallaron. Los hombres del barrio dijeron que había corrientes subterráneas, viejas venas mineras. Sellaron el aljibe con cal y cemento y cada quien volvió a su vida. El matrimonio se fue sin despedirse. Nadie quiso el predio por años. Esa noche regresé con un peso en el pecho. No encendí la tele. Me acosté con la ventana abierta para dejar entrar el canto de los grillos. Cerca de la medianoche sentí un golpecito en el marco de la cama, como el de una canica brincando. Encendí. No había nada. Apagué. El colchón se hundió apenas a la altura de mis pies, como si alguien se sentara con cuidado. Respiré hondo. Hice lo que hace quien se niega a aceptar lo evidente, me tapé hasta el cuello y me quedé inmóvil hasta que amaneció. Al día siguiente, el agua de la llave salió lechosa y con sabor metálico. Cerré, volví a abrir, igual. Llamé al plomero. Revisó las tuberías y señaló hacia el patio. Me dijo que quizá el aljibe viejo estaba comunicándose con la red. No tenía sentido, pero quería una causa tangible. Le pagué por destapar registros. Encontró tierra, hojas y, entre el lodo, una botita de niño cubierta de sarro. No dije nada. Él tampoco. Guardé la botita en una bolsa y la dejé sobre el tapanco, como si alejarla del suelo fuera a calmar algo. Esa tarde hablé con el encargado de obras públicas para preguntar si podían romper la losa, limpiar y sellar otra vez. Me dijo que no era prioridad y que mejor no le moviera. Esas casas viejas, cuando uno abre,
salen problemas por todos lados. Aún así, conseguí a un albañil. Llegó con marro, cincel y un ayudante. Yo miraba desde la sombra. Al tercer golpe fuerte, el patio se quedó sin sonido. Ni grillos, ni aves. El ayudante dijo que prefería no seguir. El maestro dio un último martillazo y la plancha vibró como una tapa de olla. Entonces ocurrió algo que nunca voy a poder contar sin que me falte el aire. El cemento, sin quebrarse, se arqueó un instante hacia arriba, y un hilo de aire caliente me pegó en el rostro con olor a agua vieja y a closet cerrado. En ese aire venía una voz bajita, infantil, como cuando alguien te habla a centímetros del oído. Dijo mi nombre con diminutivo, como me llamaba mi madre cuando era niña, un modo que nadie en Cozalá usaba conmigo. No grité. Tampoco lloré. El albañil dejó el marro y se fue caminando despacio. Yo me quedé sola, con el patio detenido y el corazón golpeando como si buscara salir. Esa noche no pude cruzar el pasillo sin sentir que las sombras se pegaban a la piel. Dejé abiertas la puerta del cuarto y las cortinas. A las 2, una pelota pequeña rodó desde la sala hasta mi cama, se detuvo en la pata y volvió a moverse hacia atrás, como de vuelta por alguien que jugaba conmigo sin mostrarse. El colchón se hundió otra vez, esta vez a mi costado. El aire olía a calcetín húmedo. No fui capaz de encender la luz. En la oscuridad, sentí una mano fría, ligera, tocar la sábana a la altura de mi rodilla, un toque que no lastima, pero que no pertenece a este mundo. Me dormí de puro agotamiento, con el cuerpo en alerta, y amanecí con marcas de tierra en la colcha, pequeñas, del tamaño de dedos de niño. No volví a llamar a nadie. Llevé la botita a la parroquia y la dejé en una banca, como quien deja una carga que no sabe manejar. Al volver, la encontré otra vez sobre el tapanco, con una canica dentro. Cerré el zaguán, empaqué lo indispensable y avisé en el archivo que me tomaría un par de días. Pasé la última tarde sentado en el patio, mirando la loza. A ratos parecía más clara, a ratos, más gris. Cuando oscureció, el piso se llenó de sombras pequeñas, como de pasos que no alcanzan a hacer ruido. Me despedí en voz baja, sin nombres, sin promesas. La casa parecía escuchar. Me fui al amanecer, con la luz azulada de las 5 y el silencio de los que no quieren despertar a nadie. Dejé la llave con doña Mica y le pedí que avisara a quien hiciera falta. Manejé con las ventanas abiertas hasta Culiacán para sentir que el aire me cambiaba por dentro. Renté un cuarto en una colonia cualquiera y puse una cubeta bajo la regadera porque el agua salía con un color raro. No quise pensar. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpecito en el buró, suave, medido. Abrí los ojos. En el borde, inmóvil, había una canica azul. La misma rayita de adentro, la misma burbuja atrapada. No quise tocarla. En el espejo, al lado de la puerta, se marcaban 5 dedos de tierra a la altura donde un pequeño apoyaría la mano para asomarse. A veces sueño que regreso por la casa y que la loza ya no está. Que el patio respira a plena luz y que una escalera de madera baja a un sitio donde el sonido no llega. Otras veces, la casa viene a mí, se siente en el agua, en el olor de la ropa, en el modo en que la luz no alcanza a llenar los cuartos. No sé qué nombre ponerle a lo que traje. No sé si espera que lo reconozca o que lo devuelva. Solo sé que cada tanto, sin importar en qué ciudad duerma, el colchón cede un poco a mis pies, como si alguien se sentara con cuidado, y una voz baja me llama por el diminutivo que ya no uso desde hace años. Nunca contesto. Nunca enciendo la luz. Y cada amanecer, cuando el cuarto vuelve a ser cuarto, encuentro marcas pequeñas de tierra que no me pertenecen. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.